¿Cuántas veces hemos escuchado que la ganadería es un problema para el calentamiento global por sus emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, resulta que hoy es posible que ese sector, tan característico del Uruguay, se transforme en parte de la solución al cambio climático y además genere una nueva línea de negocios. ¿Cuál es el secreto? Producción a campo natural, con rotación en el acceso de los animales a las pasturas, que aumenta la captura de carbono en el suelo y habilita luego la venta en el mercado de esa contribución al medio ambiente. ¿Sí? En el mundo ya hay ejemplos. La semana pasada, Australia fue noticia cuando un ganadero de ese país, con sus técnicas de rotación de pastoreo, logró capturar en el suelo unas 40.000 toneladas de carbono, certificó ese logro, obtuvo los llamados bonos de carbono y facturó por ellos $500.000. ¿Y quieren otro detalle llamativo? El comprador de esos bonos, ¿quién fue? Ni más ni nada menos que Microsoft, la compañía fundada por Bill Gates, que está alentando este tipo de iniciativas de producción limpia para compensar sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Acá en Uruguay las técnicas para capturar carbono en los suelos están comenzando a aplicarse. Entonces, ¿podremos ir también a la venta de bonos de carbono a cambio de esas mejores prácticas? ¿Qué potencial tiene nuestro país en este rubro? ¿Cuáles son sus límites? Les propongo que nos metamos en esta realidad que se viene, apasionante realmente. Vamos a conversar, por un lado, con el ingeniero agrónomo Fernando Lattanzi, que es director del Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes en el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Emiliano. Un gusto estar con ustedes. Te estoy viendo en la pantalla. ¿Dónde te encontramos? Estoy en casa, en Colonia. En Colonia. Teletrabajo. Tú estás en el INIA, en Colonia. En Estanzuela, sí, exactamente. Perfecto. Yo vivo en Colonia y Estanzuela. Y por otro lado, vamos a conversar con Eduardo Blasina, otro ingeniero agrónomo, director de la consultora Blasina y Asociados, periodista agropecuario, ha estado otras veces ya en el programa. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, Emiliano? Muchísimas gracias por la invitación. Veamos, empecemos, si les parece, por algunas definiciones básicas. Ustedes me dirán quién contesta, ¿no? ¿Qué es un bono o crédito de carbono? Es un papel, podríamos decir, que remunera a quien captura carbono y es pagado por alguien por una empresa habitualmente que emite carbono. Algo típico es un productor forestal que le captura carbono de un lado y cobra, y una empresa, por ejemplo, típicamente una aerolínea que emite carbono y paga para compensar por sus emisiones. No estamos ante un instrumento nuevo, ¿no? Surgió con el protocolo de Kioto, que los oyentes tienen que recordar, y eso data de 1997. Sí, creo que ahí lo que muestra es que no es fácil de instrumentar porque lleva mucho tiempo, pero todavía no se ha generalizado. Pero está avanzando, por lo visto. Pero está avanzando y bueno, la noticia de Microsoft comprando bonos de ganadería es una noticia que ojalá acelere ese proceso. Físicamente es como un valor, ¿no? Como un título bancario. La empresa que está vendiendo su ahorro de carbono, ¿fija el precio o el precio lo fija el mercado? ¿Cómo se determina cuánto vale lo que ahorró en carbono tal empresa? Hoy lo que tenemos es un mercado que está muy fraccionado. En Europa funciona con la lógica de mercado y tiene un precio que fluctúa y que afortunadamente está en ascenso, o sea que el premio se viene incrementando. No tengo el detalle de cómo se fijó el precio exactamente en el caso de esta operativa australiana, pero a medida que la perspectiva de los analistas de este mercado, en Europa por lo menos, es que este precio que hoy está en unos 33 euros la tonelada, vaya a 2030 a unos 80 euros por tonelada. Fernando, no sé cuán especializado estás tú en esta parte de la cosa, los bonos, pero ¿querías agregar algo sobre lo que comenzamos charlando?
Un comentario nomás para matizar. El mercado de bonos de carbono tiene una parte, vamos a decirle, más formal, que es la que usted refería, comenzó con el protocolo de Kioto y que se afinó con lo que se llama la COP de París, que hubo en 2015 por ahí, y que quizás la próxima definición grande va a ocurrir en la próxima COP 26, que creo que es en Escocia, dependiendo de si el COVID permite o no. Ahí son reuniones donde los países se ponen de acuerdo en cómo se cuenta una tonelada de carbono secuestrado, por ejemplo. Y hay protocolos de cómo se mide para distintos sistemas, cuántas toneladas de carbono secuestra si yo hago una forestación de eucaliptus. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ese eucaliptus en ese lugar para que yo cuente una tonelada? ¿Qué pasa cuando yo cosecho el eucalipto? Porque esas, además de generar valores de referencia para el mercado, todos los países que adhieren a esa convención, que Uruguay está entre ellos, se comprometen a hacer sus cuentas nacionales. Uruguay va a tener que informar cuánto carbono tiene y cuánto emite de gases de efecto invernadero. Hasta ahora viene informando emisiones de metano, emisiones de óxido nitroso. No venía informando el stock de carbono en el suelo, y bueno, y ahora se pone esa nueva información que hay que generar. Entonces ahí se arman protocolos y hay una institución o un organismo que se llama IPCC que genera un acuerdo, vamos a decir, entre científicos, entre los interesados, que dice, bueno, así lo vamos a medir. Y eso es lo que después se usa para decir, yo con mi manejo acredito este bono. El país que más lo desarrolló, que yo conozco que más lo desarrolló como mercado, es justamente Australia, porque ellos desarrollaron durante varios años y con una pila de dinero, digamos, cómo medir a nivel de predios individuales si estás acumulando carbono, si no estás acumulando. Y eso fue todo un esfuerzo estatal, no te quisiera decir un bolazo, pero billones de dólares, un par de billones de dólares australianos, y el gobierno estableció eso y decía, si vos acreditas, yo te... O sea, Australia se puso este tema al hombro, digamos. Definitivamente, porque creo que vieron, hay como dos cosas. Esta noticia a mí me parece muy, muy interesante, la verdad, porque es bien entre privados. Es un privado, otro privado, Microsoft, Wilcott, que es la empresa de Australia, y otro privado en el medio que se llama Regen Network, que es la empresa que hace el trading, que hace el que te acredita con un proyecto que vos estás acumulando carbono, y a la que Microsoft va a ver qué proyectos tenés que acumulen carbono y yo te compro. Y ellos hacen el trading, ¿no? Que es un mercado, sin ser peyorativo, es más informal, digamos, que el otro, ¿no? Y que no tiene en cuenta todas las cuentas entre países y el inventario entre países, y que a futuro van a tener que coexistir y van a tener que asimilarse. Una de las cosas más interesantes es, para poner este ejemplo, ¿no? El carbono que la empresa australiana le vendió a Microsoft. Australia lo puede contar como que Australia está acumulando carbono, y cuando Australia diga, yo estoy secuestrando carbono y contribuyendo a mitigar el cambio climático, esos bonos de carbono que se vendieron a Microsoft, ¿para quién cuentan? ¿Para Estados Unidos, que es donde está Microsoft, o para Australia, que es donde está, ¿no? Y bueno, esas discusiones son las que se van a... Así que creo que la confundí más, pero es bien fluido, digamos, el mercado de carbono y cómo se está dando esta cosa entre formal e informal ahora. ¿Querías tú agregar algo, Eduardo, a partir de lo que decía Fernando? No, me parece clarísima la explicación de Fernando. Otro dato es que a partir de marzo empieza a cotizar en Chicago el carbono, lo cual también le va a dar otro aspecto de globalidad, y me parece importante también remarcar la importancia de lo que se decía allí, el COP26, que está previsto para noviembre de este año, donde ojalá los países logren ponerse de acuerdo en todo eso que hay que articular, de cómo se mide, para quién cuenta, como explicaba él. O sea, hay un montón de aspectos. Es mucho más difícil el comercio de una tonelada de carbono que el comercio de una tonelada de trigo o de soja, porque el trigo y la soja la ves ahí, pero el carbono, vos decís, bueno, yo lo incorporé en el suelo, pero bueno, hay que armonizar un montón de aspectos para que el mercado fluya globalmente. Bueno, pero a ver, algo ya dijo Fernando.
cómo tomaron esta noticia, la noticia de venta de bonos de carbono de un productor ganadero, en este caso de Australia, se llama Wilmot Cattle Company. ¿Sienta un precedente? Sí, para mí es tan importante que sea Microsoft el que compra, porque le da una visibilidad al público general muy grande, porque creo que todo el mundo conoce lo que es Microsoft y el potencial de comprar que tiene, como el hecho de que sea ganadería, porque la forestación capta el carbono de una manera más visible, porque bueno, cuando uno ve un bosque, esos troncos tienen carbono, evidentemente. La ganadería lo capta sobre todo a través de las raíces de los pastos que están abajo del suelo, y entiendo que es más desafiante la medición y la visibilidad de eso, y creo que para la ganadería uruguaya este proceso que hicieron los australianos, es decir, bueno, cambiamos el manejo del pastoreo, mejoramos la captura de carbono en el suelo y por lo tanto cobramos, para Uruguay tiene un impacto enorme, y para la ganadería uruguaya como un camino a seguir, porque además, como seguramente Fernando lo explica mucho mejor que yo, pero capturar carbono es hacer que el suelo sea más fértil y que la pastura produzca más, y que por lo tanto producís más carne. Es decir, no estás capturando carbono sacrificando producción, sino que es una sinergia plena de capturo carbono y produzco mejor. Sí. Entonces, bueno, toda la investigación que Fernando hace en manejo del pastoreo creo que se va a ver sumamente revalorizada. Ahora le vamos a pedir a Fernando que explique cómo es esto, ¿no? Cómo es que se mejora la captura de carbono por estos sistemas de pastoreo. Pero antes, agrego que también es interesante, supongo, este caso australiano de un productor ganadero, de una empresa productora ganadera, porque la ganadería está acusada de ser un agente que atenta contra la capa de ozono, ¿verdad? Que contamina, que complica el cambio climático, digamos, ¿no? Bueno, la ganadería emite metano, el ganado emite metano a través de sus flatulencias. De manera que esto es una posibilidad de compensar, es decir, bueno, sí, emite metano, lo cual es un gas de un efecto invernadero importante, pero compensa capturando carbono. Uh-huh. Sí, veía justamente en algunas de las declaraciones que venían en la información de Australia, que tenemos entonces que, por un lado, mejora la imagen de este sector y al mismo tiempo se obtiene una nueva fuente de ingresos, ¿no? Exacto, el productor pasa a cosechar carbono y a facturar por eso, y yo creo que la ganadería es imprescindible para acelerar ese proceso de incorporar carbono a un suelo pastoril. Es decir, si uno tiene un suelo pastoril y simplemente lo cosecha con una máquina y hace fardos, que es un negocio que existe hoy, está muy bien, pero el ganado, con la bosta del ganado, lo que hace es es permitir que el carbono se incorpore mucho más rápidamente al suelo. Lo que llamamos la bosta del ganado es bien manejado, entiendo, es algo fundamental para la salud del suelo y para acelerar esa captura de carbono. Vamos a Fernando, entonces. A ver, primero, ¿tú querías agregar algo sobre este señalamiento que se le hace a la ganadería de estar contribuyendo al calentamiento global? Primero sobre eso. Lo que ustedes dos decían, Eduardo y Emiliano, es una de las mejores cosas que yo veo de esta noticia, y que aparezca y que tenga relevancia, son los nombres involucrados, digamos, que le da mucha visibilidad. Y para la ganadería, como empresa o como agroecosistema, vamos a decir, ¿no?, que es donde estamos operando, todo lo que ponga secuestro de carbono como algo factible, viable, comercializable, es un gran plus, porque la ganadería emite metano y en Uruguay emite un poquito de óxido nitroso, que son dos gases que contribuyen al calentamiento global. Y no tiene mucha remoción de dióxido de carbono de la atmósfera neta, ¿no? Y poder demostrar, y que se empiece a discutir más abiertamente, que sistemas ganaderos tienen una entrada neta de carbono, que es carbono que entra y queda en el suelo por 100, 200, 300 años, todo eso es positivo. Como decía Eduardo, además de eso,
es bueno para producir carne, tener suelos con buen porcentaje de carbono orgánico. Suelos con más carbono significan suelos con más nutrientes, porque el carbono siempre está pegado a nitrógeno, a fósforo. Son suelos con mejor capacidad de almacenar agua. Entonces, suelos con más carbono tienen más milímetros de agua almacenado, que para Uruguay es central. O sea, a ver, perdóname que remarque nada más. Se saca carbono del aire y por lo tanto se evita que vaya a la atmósfera, a calentar la atmósfera, a calentar la atmósfera, pero se lo saca poniéndolo dentro del suelo y eso, y eso enriquece el suelo, como que es un negocio redondo, digamos. Sí, es lo que dicen, ese win-win está bien clarito. Y desde el punto de vista productivo, toda la investigación de... Y después todavía está el hecho de que se puede obtener un ingreso por eso, ¿no? Además. Ahí está. Y ese tercer punto que vos decís, Emiliano, es al mismo tiempo algo muy interesante, es lo que pone la noticia, me parece, rebotando en todas las redes, etcétera, y al mismo tiempo es lo menos cierto de cómo hacer. Si yo soy un productor uruguayo, veo esta noticia, digo, yo también quiero vender, yo también quiero $500,000 porque tengo vacas, tengo el predio, tengo el pastoreo, y ese último paso es lo que ahora está... hay una dinámica muy fluida, digamos, de cómo fue este acuerdo entre el australiano y Microsoft. Parece un acuerdo muy uno a uno a través de esta empresa. ¿Cuánto tiempo? Por ejemplo, ese $500,000, ¿en cuánto tiempo lo voy a cobrar? Porque los plazos que tenemos de almacenar carbono en el suelo son mínimo 20 años, que es el estándar, ¿no? ¿Y qué pasa si yo cambio el manejo? Entonces, esa parte de convertir carbono en dinero, en una entrada extra, primero es muy interesante, y como Uruguay tenemos que estar súper atentos a esto, pero al mismo tiempo también es lo menos cierto, lo menos definido, ¿no? Uh-huh. Agrego a propósito de Microsoft la información que se ha publicado. ¿Qué papel juega Microsoft? Microsoft asumió el compromiso de convertirse en una compañía negativa en carbono para el año 2030. ¿Qué quiere decir eso? Que para esa fecha estará removiendo del entorno más carbono que el que emite, ¿no? Eso es lo que se ha planteado como objetivo, pero para el 2050 se planteó otro objetivo: remover todo el carbono que ha emitido directamente o a través de electricidad, por el uso de la electricidad, desde que la compañía fue fundada en el año 1975. O sea, se ha planteado una política por la cual necesita mucho de estos papeles, ¿no? Necesita muchos de estos papeles de bonos de carbono, más allá de que tiene que también cambiar sus propios procesos, ¿no? Tal cual. La velocidad a la que... O sea, hablar de esto hace 5 años atrás o 10 años atrás, yo no hubiera dicho jamás que una empresa se iba a hacer ese commitment, me voy a comprometer a hacer esto. Y es... Fíjate, Emiliano, como yo lo veo, yo estoy opinando nomás, hay mucho de cómo la opinión pública percibe a esa empresa, porque no creo que Microsoft gane un peso, digamos, de derecho por acumular carbono o por ser una compañía carbono negativa. No tiene Estados Unidos o las empresas de los países donde opera Microsoft impuestos, depende cuánto carbono emitís. No es que van a ahorrar impuestos, es mucho de invertir en algo que hace que la opinión pública tenga una valoración más positiva de la empresa. Uh-huh. Y yo quisiera hacer toda esta introducción. El mismo punto opera para la ganadería o para los agroecosistemas, para cerrar. Y para Uruguay muy particularmente. Yo leo las columnas de Eduardo en El Observador y él muchas veces insiste lo importante que es para nosotros como país que produce alimentos, no solamente ser eficientes, sino mostrar genuinamente, con datos de verdad, que la forma en que producimos carne, lana, leche, soja, maíz, es sostenible ambientalmente. En el sentido de que producimos un commodity, si querés, pero no lo producimos sin tener en cuenta los impactos ambientales que tiene esto. Y es el mismo juego en el que estamos que Microsoft, en alguna manera, es mostrarle a la opinión pública que producir alimentos, carne, basados en animales, no es todo lo negativo que aparece en las noticias, ni ahí, ni de cerca. Entonces, enfatizar cosas positivas
externalidades positivas que tiene la producción de alimentos en Uruguay, bueno, contribuye, digamos, a la visión de los países que producimos alimentos como los que aportan soluciones al problema y no son parte del problema, digamos, ¿no? Para usar esa frase. En su última columna, la del fin de semana pasado, Eduardo planteó una idea más ambiciosa todavía. Leo textualmente: hacer del Uruguay un país entero modelo que capte carbono, lo ponga en el suelo, aumente la fertilidad y tenga a lo ancho de su diversa economía acciones ejemplares que luego adopten los países vecinos. Bueno, me gustaría que de eso que lanzó Eduardo, pero antes de cómo se hace, cómo es el proceso, cómo se cambia el pastoreo para que efectivamente se capture más carbono, continuemos charlando enseguida en la segunda parte de la entrevista. Tengo también cantidad de mensajes con preguntas o comentarios de los oyentes. Los incorporamos también cuando retomamos este diálogo a dos voces. La actividad ganadera, que es vista como un problema para el calentamiento global por sus emisiones de metano, por ejemplo, ahora puede ser parte de la solución para disminuir la temperatura del planeta. ¿Dónde está el secreto? En modificar el pastoreo de manera tal que el suelo aumente la captura de carbono, uno de los gases responsables del efecto invernadero. Y resulta que ese ahorro luego puede ser vendido en el mercado, generando entonces para este sector una nueva línea de negocios. Estamos aprendiendo y pensando, a propósito de esta nueva ventana que se abre, hoy en la entrevista central, a partir de una noticia, la de la semana pasada, cuando un ganadero australiano se confirmó que había atrapado en el suelo unas 40.000 toneladas de dióxido de carbono, había certificado ese logro, había obtenido bonos de carbono y los había vendido por $500.000 a Microsoft. Estamos con Fernando Latanzi, ingeniero agrónomo, director del Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes del INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y con Eduardo Lacina, otro ingeniero agrónomo, pero además periodista, consultor. Con ellos estamos sacándole punta a este tema y con los oyentes. Tengo varias consultas de oyentes, algunas a propósito de cómo se hace la certificación de la captura de carbono o el secuestro de carbono, porque también se usa ese término. Después, a propósito de cómo se hace para transformar el pastoreo, hay quienes dicen que estos sistemas son simples, son relativamente simples, existen y tienen una cierta tradición en el Uruguay. ¿Qué es lo que falta para que se los lleve a la práctica, efectivamente? Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos por ahí, Fernando. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se hace para cambiar el pastoreo y mejorar la captura de carbono en el suelo? Lo que uno quiere hacer cuando quiere almacenar carbono en el suelo, tiene que incrementar mucho la entrada, sobre todo de raíces, al suelo. Tiene que producir más raíces, porque la principal fuente de carbono que queda finalmente como materia orgánica en el suelo es la producción de raíces. Todas las partes aéreas también contribuyen, pero es más fácil que eso se respire por los organismos y termine como dióxido de carbono en la atmósfera otra vez, ¿no? Entonces cualquier cosa que incremente la producción de raíces debería incrementar la cantidad de carbono en el suelo. Esa es la parte, vamos a decir, física fácil. Dentro de los agroecosistemas que operan en Uruguay, mejores manejos del pastoreo pueden ser uno, y quizás es lo que está más es más la novedad y donde estamos generando información para ponerle un número a eso. Lo que yo quisiera remarcar es que donde es fácil generar aumentos de carbono en el suelo es cuando uno parte de un suelo que ha tenido alguna historia de degradación o de cambio de uso del manejo. Por ejemplo, de los datos que tenemos locales, entre INIA, Facultad de Agronomía, etcétera, ¿no? El sistema más probado, simple, reconocido internacionalmente para aumentar carbono en suelo es poner más pasturas en las secuencias de cultivos. Está bastante bien probado, incluso en Uruguay hay experimentos de largo plazo que lo muestran, que cuando uno cambia el uso de la tierra, por ejemplo, un pedazo de campo natural que pasó a agronomía en algún momento, que para Uruguay es un cambio que ocurrió bastante, ¿no?
hay una disminución en la cantidad de carbono del suelo. ¿Un campo natural que pasó a qué, perdón? A agricultura. Pasó a agricultura. ¿No? Exactamente. Ese es un cambio que está bastante bien documentado y que ocurre en muchos lugares del mundo y que todos sabemos, ahí vamos a perder carbono. Entonces, cualquier suelo que haya tenido una historia agrícola relativamente larga, sobre todo si fue agricultura mal hecha, ¿no? Con erosión, sin mucha rotación, y ponemos pasturas o pasamos a regenerar un campo natural ahí, esa es una vía clarísima, bien documentada, de que ese suelo va a empezar a acumular carbono. Si yo tengo un campo natural y quiero almacenar más carbono manejando el pastoreo, nosotros estamos juntando datos. Entonces, al día de hoy no tenemos suficiente solidez como para decir, hace este pastoreo así, 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 que vas a cambiar. Sí, si tenías un suelo degradado y haces un buen manejo, pones pasturas o campo natural y haces un buen manejo, seguro que vas a aumentar carbono. El efecto grande está en el cambio en el uso de la tierra. Ajá. Esa es una posibilidad, entonces. Esa es una posibilidad. Y eso hay pila de datos y está súper bien documentado. Pero en este caso concreto, es generar datos en lo otro. En este caso concreto se habla de pastoreo rotativo, ¿puede ser? ¿Es el término? Pastoreo rotativo, sí. Y el compromiso que hace la empresa es llevar el contenido de carbono a 4,5% de carbono orgánico. Es una pena que no diga ni a qué profundidad, ni en cuánto tiempo. Es un contenido de carbono alto, pero por ejemplo, es muy importante de cuál es la línea de base, o sea, cómo está ese suelo hoy. Supongamos que quiero llegar a 4,5% y parto de un campo natural de Uruguay de hoy. Muchos campos naturales, no sé, si medimos carbono orgánico en los primeros 10 centímetros, no deben estar lejos de eso, capaz que están en, 4. Pero si medimos un campo que ha sufrido agricultura, que ha sido chacreado, capaz que estamos en 2,5. Entonces, el mismo manejo es, yo voy a hacer pastoreo racional o rotativo o un buen manejo del pastoreo. En un caso me incrementa 0,5% el carbono del suelo y en el otro caso me incrementa 2%, ¿no? Entonces el secuestro de carbono es mucho más grande cuando yo parto de estas situaciones que están realmente con muy bajo carbono porque el manejo previo lo perdió. Y yo quisiera hacer un paréntesis. Pero, cortito, por ejemplo, en esto del pastoreo rotativo, para que el oyente entienda, Eduardo, corregime tú, porque ayer trabajaste el tema en tu programa de Radio Rural, hablando con otro experto de línea, ¿no? Con Martín Jaurena. Uh-huh. ¿Cómo se hace el pastoreo rotativo? O en teoría, ¿cómo se hace? Lo que se procura es que el ganado no coma todo el pasto, que antes de que coma toda la altura del pasto se lo saca. ¿Cómo es eso? La lógica básica del pastoreo rotativo es subdividir el campo lo suficiente como para que el ganado se concentre en parcelas, y esas parcelas uno maneje el tiempo de descanso que tienen de manera de optimizar el desempeño de la pastura. Si el campo está poco subdividido, el productor pierde el dominio de con qué frecuencia el ganado consume el mismo pasto, digamos, y presumiblemente el pasto más rico para el ganado apenas rebrota va a ser comido nuevamente, mientras el pasto menos atractivo va a ser el que va a ser privilegiado porque va a ser el que va a tener más descanso. Aquí la lógica es, se subdivide el campo y el ganado come todo el pasto parejamente, en un plazo breve pasa a otra parcela y se da un descanso de 45 o 60 días de modo de optimizar esa producción forrajera. Esto es algo que diseñó por primera vez un francés que se llama Voisin y que a partir de ahí tiene diversas escuelas. Y bueno, y seguro que Fernando domina mucho más todo el detalle, pero esa es la lógica, digamos, un campo muy subdividido donde el ganado va rotando entre parcelas y se garantiza al pasto un tiempo de descanso apropiado. Sí. A ver, ¿tú agregás algo sobre esto, Fernando? Es imposible meternos en todo lo técnico, ¿no? En todos los aspectos técnicos de esto, pero creo que el oyente tiene la curiosidad por saber cómo se hace para que efectivamente el cambio de pastoreo genere mayor captura de carbono en el suelo.
como lo explicó Eduardo, ese es pastoreo rotativo. Quizás en Uruguay es menos común o es más novedoso en sistemas extensivos, como cría ganadera con base de campo natural, pero si uno va, no sé, a cualquier tambo de Uruguay es probable que se encuentre con eso, con franjas diarias, donde los animales se van moviendo y la persona que los maneja determina, hoy va a comer acá o mañana va a comer allá, y ordena un poco el pastoreo. Es tal cual así. Lo que es menos... tiene muchas ventajas en cuanto a distribución de nutrientes, sobre todo cuando uno tiene potreros muy grandes. Los animales, igual que los humanos, tienden, por ejemplo, a quedarse cerca del punto donde toman agua. Entonces sobreutilizan el lugar donde está el punto que toman agua, y si uno no los fuerza a ir a comer la otra punta del potrero, más bien tienden a quedarse ahí, y eso genera partes sobrepastoreadas, partes subpastoreadas, y tener el campo subdividido permite hacer un uso más eficiente del área, sobre todo con potreros grandes, ¿no? Lo que nos falta probar, a mí me parece, y es lo que estamos trabajando nosotros y otros proyectos aquí en Uruguay, es cuánto carbono, cómo cambia la cantidad de carbono en el suelo al hacer ese manejo para los sistemas de Uruguay. Uh-huh. Y ahí está el punto, Emiliano. Y hay otra pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer esta forma de pastoreo sin perder ganancias, digamos, sin que se altere el negocio ganadero en sí mismo? Es una linda pregunta. El punto esencial que nosotros vemos hasta hoy, con los precios actuales, etcétera, es que el manejo ese tiene que dar más rentabilidad vendiendo carne o lana o lo que se venda. Debería. Si hay un flujo de dinero de carbono, mejor. La empresa australiana, por ejemplo, la entrevista que le hacen al manager es muy clara. Dice, esto es una entrada más, nuestro negocio es producir carne, de tal o cual manera, pero producir, y ahí está el input, y por eso hacemos un manejo, en este caso rotativo del pastoreo, ¿no? Y para Uruguay es igual. Nosotros tenemos que armar sistemas que sean rentables, y comer más pasto y producir más pasto es la forma, por donde está Uruguay, por el clima que tiene, por el suelo, hay una oportunidad. ¿Tú qué decís de esto, para Eduardo? Ambos, para cualquier sistema, ¿no? Y manejos rotativos son una herramienta que son más fáciles de implementar quizás que otras herramientas de manejo de los animales. Sí, la lógica del pastoreo rotativo es que a través de una medida de manejo del pastoreo se logra producir más pasto y se logra utilizar más eficientemente esa pastura, y por lo tanto se produce más carne. El asunto, creo yo, es, bueno, eso requiere una inversión inicial importante, porque hay que invertir en alambrados, hay que invertir en agua para que en cada parcela el ganado tenga agua, y hay que invertir en sombra para que el ganado tenga condiciones de bienestar animal adecuadas. O sea que en teoría, sin incorporar insumos adicionales, se logra a través del manejo una mejora en la producción importante. Requiere una inversión inicial importante también, y muchas veces también requiere un cambio cultural, porque bueno, hay que modificar la lógica de potreros grandes con la que muchas veces se viene desde décadas. Pero se supone que el sistema es rentable en sí mismo sin el adicional del carbono, y eventualmente sin el adicional de un etiquetado que garantice que esa carne tiene una calidad ambiental, que también es un factor de prestigio, que en definitiva también es por lo que Microsoft hace todo esto, ¿no? El prestigio del producto. Sí, según veía en las notas de prensa, en el caso australiano se constató aumento de las ganancias, de la productividad, pero además el campo se volvió más resistente a la sequía y se redujo el uso de fertilizantes. Bueno, y por supuesto también se minimizó, se casi eliminó la erosión. ¿Fernando? Tal cual. Lo que hablábamos antes, tener más carbono en el suelo ahora contribuye a mitigar el cambio climático, pero desde que los romanos aprendieron a mezclar leguminosas en las rotaciones, tener más carbono en el suelo es bueno porque es una mejor esponja, es un suelo con más nutrientes, es un suelo más cubierto, de manera que las lluvias tienen menos efectos erosivos. Y todas estas cosas, es la investigación clásica en carbono del suelo era esto que estás hablando ahora, ¿no? En los últimos años se suma
está bueno tener carbono en el suelo, está bueno sumar carbono al suelo porque mitigamos el calentamiento global. O sea, todo el carbono que uno pone en el suelo no está como dióxido de carbono en la atmósfera, y eso hace que la tasa de aumento de temperatura de nuestro planeta sea menos alta, vamos a decir, ¿no? Trate bien. Hay un punto interesante creo que no lo mencionamos, o sea, a 2050 el mundo se comprometió a estar en carbono neutro. Uh-huh. El mundo no agrícola, el mundo como mundo, ¿no? Nosotros como planeta dijimos en 2050 tenemos que estar en carbono neutro, porque si no, el aumento en temperatura que vamos a tener empieza a pasar umbrales. Todos los sistemas biológicos pueden operar dentro de un cierto rango de temperaturas, pero hay puntos críticos a partir del cual se descalabran, vamos a decir, ¿no? No sé, las plantas que usamos en Uruguay, forrajeras, si pasa 35 grados, se mueren. Hasta 35 aguantan, más bien o mal, pasan 35, se mueren. Las de campo natural capaz que un poco más, 40, 45, ¿no? El globo nuestro como sistema biológico tiene un montón de estos umbrales, y tratar de controlar el aumento de temperatura para que no siga aumentando es... Y bueno, carbono aporta por ahí, y la agricultura aporta ese granito a través del secuestro de carbono. Enseguida completamos la entrevista, enseguida vamos a ver algunas de las preguntas de los oyentes y lo que queda por explorar en cuanto al potencial que Uruguay tendría en esta materia. Estamos en perspectiva esta mañana con dos ingenieros agrónomos. Fernando Latanzi, director del Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes del INIA, y Eduardo Blasina, director de la consultora Blasina y Asociados, conductor del programa Tiempo de Cambio en Radio Rural, columnista en el diario El Observador. ¿Cuánto queda todavía por discutir, por preguntar a propósito de esta noticia de la semana pasada y las perspectivas que abre? Si miro los mensajes de los oyentes, no sé cuánto tiempo más nos lleva este reportaje. Por ejemplo, aparece este mensaje de Alberto que recuerda que hace poco tiempo, Gustavo Gariboto, en el espacio Conexión Interior de los lunes, acá en Perspectiva, entrevistó a Andrés Schnock, que llamaba ganadería regenerativa a este tipo de manejo del pastoreo. ¿Estamos hablando de lo mismo, efectivamente, Fernando? Es difícil meterse en ese tema sin pisar callos. Pues los nombres son muy importantes, ¿viste? El nombre que uno le da y la implicancia que hay atrás de ese nombre. Y regenerativa, digamos, todas estas discusiones, Emiliano, mi impresión, terminan mucho en temas de semántica. Uh-huh. Y al final, después de media hora, nos miramos a la cara. ¿Vos qué querés decir por regenerativa? Yo quiero decir tal cosa. Ok, entonces... Para mí el foco como investigador y el rol que jugamos como INIA, por ejemplo, en este es proveer datos sólidos que puedan asociar manejo A, manejo B a esta captura de carbono. Después, algunos le llamarán, eso es una transición agroecológica. Uh-huh, esto es agricultura regenerativa, esto es agricultura bien hecha, buenas prácticas de manejo convencionales, pero buenas prácticas. El punto es que cualquiera de esas tres que digan yo con este manejo almaceno carbono, tiene que tener detrás solidez científica. Uh-huh. Ese es el rol que nosotros jugamos. Sí. Regenerativo en el sentido de que yo regenero algo que estaba degradado, firmo al pie. Uh-huh. Sí, tal cual. Sí, yo creo que algo interesante del concepto es que además del carbono hay una preocupación muy grande por la biodiversidad de los sistemas de producción de alimentos. Entonces, en la medida en que este pastoreo esté bien hecho, cabe esperar, y creo que hay experiencias que visualmente por lo menos parecen mostrarlo, que además de todo empiezan a haber desde más lombrices en el suelo a más lo que se llama microfauna, cascarudos que degradan rápidamente la bosta de los animales, a luego aves, a luego mamíferos. Entonces la idea de eso, de un sistema productivo que descuidó determinados aspectos y que se reformula para regenerar carbono en el suelo que se había perdido o biodiversidad que también se había perdido. Dice otro de nuestros oyentes, en este caso Gerardo, lo básico es destacar que la ganadería en campo natural, base de Uruguay, emite
pero también captura carbono del aire y lo deja dentro del suelo. Si se va al pastoreo rotativo, se produce más pasto, y cuanto más pasto, se produce más carbono que se fija en raíces. O sea, si se cambia el pastoreo hacia estas modalidades, se va a una modalidad de ganar-ganar, ¿no? Enfatiza por ese lado. Otros oyentes dicen que estas técnicas de manejo del pastoreo tienen más de 50 años y preguntan por qué no han avanzado, por qué no están consolidadas en Uruguay. ¿Qué dirías tú, Fernando? Que me queda grandísima la pregunta. Te puedo dar mi opinión. Hasta hace no mucho tiempo era económicamente menos riesgoso primero, y quizás hasta más rentable, expandir el área de un predio y no intensificar la producción por hectárea, por muchas razones, sobre todo en sistemas ganaderos. Pero de un tiempo a esta parte, esa ecuación dejó de ser positiva, sobre todo cuando aumentó el precio. Y entonces, que haya ahora más demanda de cómo me intensifico, o sea, cómo produzco más por hectárea, no es raro, y ocurre en todos los países y ocurre en todos los sistemas. La lechería está en el mismo juego, la agricultura está en el mismo juego. Cuando uno se mueve a sistemas más extensivos, y para lo que es pasturas, en un extremo está ganadería extensiva en base a campo natural, y del otro extremo están por ahí tambos más intensivos, uno lo que ve es un gradiente de velocidad de adopción de tecnología, que no tiene mucho que ver con si la gente está atenta o no. Es cómo el sistema funciona hasta por el flujo de caja y la velocidad de rotación del capital que tienen esos sistemas, ¿no? Entonces, que sistemas extensivos estén entrando ahora a manejos más cuidadosos del pastoreo versus, vamos a poner, tambos, no es... primero, no es propio de Uruguay, pasa en los rangelands de Estados Unidos lo mismo. Australia, con estas experiencias, no es de 1950, es ahora, 2021, que vemos esta noticia y la masificación. Entonces es una tendencia global que por ahí está atada a cómo funcionan los sistemas, a su aversión al riesgo, a la posibilidad de inversión que tienen. Como decía Eduardo, subdividir mejora mucho la posibilidad de manejo y incrementa los costos que tiene ese sistema, ¿no? De poner el sistema y de mantenerlo en el tiempo. Bueno, y por supuesto que están las preguntas a propósito de qué viene en Uruguay en esta materia, cómo se aprovecha o no esta oportunidad, para lo cual lo primero es ser capaces de certificar, ¿no? Sí, yo creo que ahí INIA tiene que cumplir un papel central en cómo se mide esto, que creo que es algo complejo, porque como decía, cómo se adjudica decir, bueno, mi suelo capturó 40.000 toneladas de carbono, ¿dónde están? ¿No? Uh-huh. Y ahí creo que hay todo un trabajo que incluso a nivel mundial hay distintos métodos de medición, y creo que esos distintos métodos de medición incluso dan un resultado distinto según con qué métrica o con qué metodología se mida. Uno puede medir el mismo campo y en un caso le puede dar que capturó 2 toneladas y en otro 1, y bueno, ¿y cuál es más certero? Creo que hay todo un trabajo de elaboración científica que está por delante, que es muy importante, y es un poco lo mismo que pasa con la pandemia, en el sentido de, bueno, de repente tenés que resolver un montón de cuestiones y validarlas, y eso lleva un necesario tiempo de investigación, de experimentación, de aplicación en el territorio, porque no es lo mismo hacerlo en 1 hectárea en la estanzuela, a donde van científicos todos los días a medir, que hacerlo en el campo de una persona que no tiene un personal de formación estrictamente científica. Entonces creo que hay que ponerse a trabajar hasta llegar a una solución que sea validada internacionalmente, que sea de consenso, y creo que en realidad es toda la comunidad científica, no solamente la uruguaya, la que tiene que ponerse a validar, porque pero una cosa es... Estamos hablando de que esto va a llevar tiempo. Porque por un lado hay que validar el paquete tecnológico, como le llaman ustedes en el agro, ¿no? O sea, el sistema de pastoreo rotativo que permitiría esto, de capturar más carbono. Sí, y no solo eso, hay que validar un carbonómetro del suelo, ¿no? Y después hay que tener un sistema de medición. Hay que tener un sistema de medición.
Y después que uno empieza, hay que ver, como decía Fernando, en cuánto tiempo uno dice, bueno, yo empecé hace 5 años, mido en estos 5 años y capturé tanto, pero no va, o sea, no es algo que el año que viene vamos a estar vendiendo carne, lana y carbono en los predios. Sí que, bueno, hay que tratar de estimular a que los trabajos que ya se están haciendo se aceleren lo más posible. Fernando, ¿el INEA tiene este rubro en carpeta? Sí, yo soy el director del programa de pasturas, pero Verónica Siganda es la directora del programa de sostenibilidad. Hay un proyecto que se llama Emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas de agricultura y ganadería de Uruguay. Un componente entero es carbono y participamos en proyectos, por ejemplo, hay uno con financiamiento de una Global GF, no me acuerdo, Global Algo Foundation, que está orientado directamente a medir cambios de carbono en distintos sistemas de pastoreo con foco en campo natural. Ahí está Gervasio Piñeiro y el Ministerio de Ganadería, Walter Ollanzábal. Ganamos un proyecto interesante, digamos, que empieza este año de tres años a través de Fontagro para medir cambios en el stock de carbono en distintos sistemas de agricultura y ganadería en 5 países. A lo que decía Eduardo, que es clave lo que dijo, yo le sumaría los mejores ejemplos que yo veo, por ejemplo, de países que se embarcaron en esto y que hicieron bien. Es una de las cosas que no dejaron afuera, es que haya un diálogo bien fluido para lo que Uruguay sería, por ejemplo, INEA, Facultad y el Ministerio de Ganadería. Y ese diálogo, la verdad, que nosotros lo tenemos. Porque la persona que va a la COP26, para poner un nombre, es Walter Ollanzábal, de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio. Y que Walter sepa exactamente con qué datos contamos y puede mostrar eso a la comunidad para que acepten, digamos, Uruguay hace esto y así le va, y que nosotros sepamos qué es lo que él tiene que soportar. Tiene que ser bien fluido, y eso ocurre. Como todas las investigaciones, es verdad, llegan tiempo y uno siempre quisiera que todo vaya más rápido, pero es un tema que estamos trabajando bien, y yo diría que las incertidumbres que tenemos de cómo acreditar dependen mucho de qué sistema de producción estamos mirando. Entonces, si vamos a métodos de pastoreo en sistemas extensivos, ok, es lo que más estamos trabajando y es lo más incierto. Pero rotaciones agrícola-ganaderas, donde Uruguay tiene muchas hectáreas monitoreadas bajo planes de uso, que saben cada hectárea qué se hace, ahí es una fuente de información, y la información que ya generamos es bien sólida. Nosotros sabemos, si tenés tantos años de pastura en tu rotación, esto es lo que podés esperar de carbono en el suelo, y si tenés más años esto, y si tenés más años esto, y si haces siembra directa esto. Entonces, toda esa parte hay ya información sólida, y ahí hay poca incertidumbre. Lo que queda, como hablábamos al principio, es ese nexo entre el privado, que tiene el sistema de producción agrícola ganadero, y el privado que quiere comprar los bonos de carbono. Y cuántas de las empresas como Regen Network aparecen, y como lo comentábamos afuera del micrófono, ¿tienen que ser del exterior o podrían ser de acá esas empresas? Sí, Emiliano, hay una oportunidad para chicos o chicas que tengan ganas de emprender en cosas menos alternativas, de ver cómo estas empresas funcionan, de la estructura de la empresa. No necesitas, me parece, tecnología que no tengas disponible en Uruguay hoy. ¿Y por qué tiene que ser Regen Network de Estados Unidos haciendo el trato entre Microsoft, y no pueden ser empresas más locales que se dediquen a eso? Yo voy a armar un esquema de certificación. Necesitas invertir tiempo en aprender cómo funciona esto, pero hay un espacio de innovación, digamos, donde INEA puede jugar un rol de asesoramiento o de consulta. Pero no sería, me parece, nuestro rol ni el del Ministerio armar estas consultoras o estas empresas. Cuanto más privado entre en este juego, a mí me parece que es muy positivo. Bueno, ahí tenemos una idea, una sugerencia que plantea Fernando para el futuro. Tú, Eduardo, planteaste otra, mucho más ambiciosa todavía. Sí, porque esto es completamente transversal. O sea,
todas las empresas van a tener que ser carbono neutrales, ya sea modificando cosas que hacen o comprando bonos de carbono a quienes capturan. La industria agropecuaria el agro es tal vez la única actividad económica capaz de capturar. Es muy difícil que alguien que fabrica cemento o acero o capture, necesariamente emite y de alguna manera va a tener que compensarlo. Pero a mí me parece interesante la transversalidad de esto. En realidad lo que nuestra herramienta de captura de carbono son las plantas. Cuando las plantas hacen fotosíntesis, crecen usando energía solar para tomar el carbono que va a pasar a ser parte de su estructura. Entonces podemos ser un país que como conjunto capte carbono, decías tú. Entonces, nosotros tenemos una reconversión de la matriz energética sumamente interesante, ¿no? Que bueno, nos lleva, no tenemos, afortunadamente diría yo, no tenemos petróleo. Usamos históricamente energía hidroeléctrica cuando a mitad del siglo pasado nadie se planteaba estos temas, y hemos hecho una reconversión a energía eólica y solar interesantísima. ¿Qué pasa si somos el país ejemplo, ¿no? Yo creo que el destino de Uruguay es ser el país ejemplo de soluciones aplicadas en una pequeña escala que luego se pueden llevar a una gran escala. Lo ha sido con la trazabilidad del ganado, lo ha sido con el plan Ceibal, lo ha sido con la legalización del cannabis, y lo puede ser a través de decir, bueno, entendemos el problema, como decía Fernando, a 2050 tenemos que ser neutrales en carbono como planeta, y ¿por qué no podemos ser carbono positivos y atraer a todo aquel inversor? Imagínate que un día bajara Elon Musk en el aeropuerto de Carrasco, lo que sería para la imagen de Uruguay, ¿no? Entonces, él ha planteado una iniciativa en esta materia, ¿no? Él ha planteado un premio de $100 millones a la mejor idea para capturar carbono, y yo creo que Uruguay tendría que plantearse como política de Estado invitarlo e invitar a Elon Musk, que es obviamente quien ha liderado esto, y creo que Fernando Latanzi lo escuché una vez decir que nuestros vacunos tenían que ser vacunos Tesla en el mundo, que me pareció una excelente metáfora. Y creo que esto es algo que es completamente transversal. A todos los países se les va a requerir que sean neutrales, a todas las empresas se les va a requerir que sean neutrales. O se les va a requerir, o como en el caso de Microsoft, lo va a hacer por una cuestión de imagen pública, porque si no van a perder mercado, porque la gente va a elegir al que asume la responsabilidad. Y creo que Uruguay tiene varios elementos como para que lo planteemos como un objetivo nacional, inclusive doméstico, porque, o sea, si solo separáramos nuestras cáscaras de banana, hierba y demás materiales orgánicos y lo compostáramos, que es algo que se está poniendo afortunadamente de moda, ya allí mejoraríamos el manejo de residuos urbanos, emitiríamos mucho menos, y bueno, y cada persona podría tener en su casa unas plantitas de tomate, que es algo que es simple, pero que realmente sería un cambio a nivel nacional importante. O sea, creo que esto el mensaje que me parece que vale, es decir, esto es de la ganadería, es de la lechería, es de la agricultura, pero también es de nuestro hogar, y también es una posible política país que bueno, debería ser un acuerdo de todos los partidos, de todos los colores, digamos. Miren a dónde llegamos a partir de esta noticia que llegó de Australia la semana pasada. Fernando, Eduardo, se nos terminó el tiempo. Me imagino, Fernando, que te quedaste con algo más para agregar. Tenés 10 segundos nada más. Muy cortito. Hoy nos focalizamos en carbono, ¿no? Pero los sistemas de producción de alimentos de Uruguay no es la única ventaja. Yo te diría incluso es una de las que tenemos que medir mejor, pero tienen otras que son súper claras. El uso de agroquímicos por kilo de producto, pesticidas, herbicidas, el hecho de tener 2/3 que es vegetación natural, la biodiversidad que mantienen los sistemas de producción animal de Uruguay, lo cerrado que son los ciclos de nutrientes nuestros, el hecho de que Uruguay tenga en las noticias cianobacterias solamente, digamos, en los últimos años y en ciertas cuencas, y no un programa generalizado como ocurre en otros sistemas agrícolas. Esas son todas ventajas derivadas de cómo nuestros productores producen alimentos. Entonces, carbono es uno más, pero esa imagen de Uruguay como lugar
que le presta atención a la forma que produce alimentos, no se restringe a carbono. Y yo te diría capaz que no se restringe principalmente a carbono. En el uso, la intensidad de uso de agroquímicos, fertilizantes, estamos también muy bien posicionados. La huella de carbono de los productos de animales, Uruguay, hace poquito salió un estudio bien comprensivo, súper bien hecho de Nueva Zelanda, es Nueva Zelanda primero, Uruguay segundo, o sea, por menos huella, ¿no? Uh-huh. Y ahí entra todo, el combustible fósil que usamos, etcétera. Fernando Así, Latanzi. comparto la idea de enfatizar eso. Fernando Latanzi, director del Programa Nacional de Investigación en Pasturas y Forrajes de Línea, Eduardo Blasina, consultor, periodista agropecuario. Gracias por acompañarnos esta mañana a los dos. Un gran placer. Por supuesto que el tema da para mucho más, y si me atengo a los mensajes de los oyentes, para una hora más de programa. Pero ahora viene la tertulia. Es más, estamos demorando el inicio de la mesa. Ya vamos a cumplir con ella.